tomamos. Bueno, vamos a recordar cuando Jesús ora en Getsemaní. Dice que Jesús solía orar en Getsemaní junto con sus discípulos. ¿Qué significa Getsemaní? Vamos a introducirnos con eso. Es la prensa de olivos. Es donde Jesús fue triturado, donde fue machacado, donde él pasó una agonía terrible, porque él llevó el pecado de toda la humanidad. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? En un proceso donde estamos siendo triturados, estamos siendo machacados, y es una agonía terrible. No se compara los sufrimientos de Jesús a la agonía de Jesús, pero nosotros estamos siempre acostumbrados a que nuestras oraciones sean contestadas con un sí, a nuestra manera y en nuestro tiempo. Vamos a ver, ya nos introducimos, ok, le doy la bienvenida, chicas. Veo que se van agregando más, no veo los mensajes, pero gracias a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana y gracias por este mensaje. ¿Qué dice Lucas 22:42? Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué difícil oración, pero vean qué hermosas actitudes nos está presentando Cristo en esta mañana. Cristo nos está hablando que la primera actitud en esa agonía de dolor, de angustia, Él se dirige al Padre. Y el segundo punto es que dice, no se haga mi voluntad. Tenemos que aprender que la copa que Cristo iba a pasar era de un sufrimiento y una agonía terrible, pero también otra cosa, era la separación de su Padre. Fue una de las causas de la agonía. Y tú y yo debemos aprender que separados de Dios no somos nada. Cuando Dios se incluye en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, yo te aseguro que nuestras vidas poco a poco van a ir cambiando. Nuestras vidas van a ir mejorando. Entonces, aquí la actitud de Jesús fue una actitud de sumisión, de humildad, de obediencia. Dice Hebreos 2:9, que Él gustó la muerte por nosotros. Qué difícil trago, qué difícil agonía. Fueron dolores que tú y yo no podemos imaginarnos, pero sin embargo algo que sí nos está enseñando Cristo en esta mañana es que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No tengas duda que cuando tú, hombre o mujer, te acerques a Dios, no lo vas a encontrar. Dios prometió que Él sí va a acercar a nosotros, que Él en cada situación de nuestras vidas va a estar con nosotros. Entonces, esa es la actitud que tú y yo debemos aprender. ¿Qué es la actitud? Te voy a dar este concepto, la actitud de nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida, que nos llevan a victoria o decepción. Es por eso que es bien importante que nuestras actitudes empiecen a cambiar, porque el tipo de actitud que nosotros tenemos nos llevan a victorias o a derrotas. Si son actitudes pesimistas, negativas, no van a ser provechosas en nuestra vida, pero cuando tenemos actitudes altruistas, positivas, nuestra vida poco a poco se va a ir desarrollando. Y es lo que este mensaje nos habla. Dice Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué importante en este mensaje aprender a obedecer la voluntad de Dios. Dice, no se haga mi voluntad. Cuando el no como una respuesta de amor llega a nuestras vidas, tenemos que aprender que Dios conoce tu presente, tu pasado y tu futuro, que Dios va a dar la respuesta correcta, aunque ésta sea un no como respuesta de amor.
Entonces, ¿qué actitud tomamos nosotros? Fíjense en el versículo 44. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este momento de dolor y de angustia donde Jesús estaba siendo procesado, titulado, machacado, porque él iba a morir en la cruz, él entendió y él nos está enseñando que la actitud que debemos de tomar es la de orar. Orar con clamor, con intensidad, con honestidad. Orar es comunicar profundamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras necesidades. Es tener una verdadera y íntima, profunda relación con Dios. Esa es la actitud que empatizó Jesús con todos los pecados de la humanidad. Dice Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Su alma se entristeció de Cristo porque sintió todo el pecado, toda la maldad de la humanidad, sintió todas las consecuencias que esto conlleva cuando estamos separados de Dios. Marcos y Mateo nos refieren que oró 3 veces. 3 veces y 3 veces fue a sus discípulos. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Dice en el versículo 45 que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Qué difícil es para nosotros cuando tenemos una situación, estamos en situaciones de angustia, de mucho dolor, hay una pandemia a nivel mundial. ¿Cuánta gente de nosotros no ha perdido familiares? Yo en 2 meses tuve 5 pérdidas familiares y una de ellas fue como una hermana, como mi padre. Es duro y es difícil, es doloroso, es angustioso y no se compara al sufrimiento y a la agonía de Jesús. Y muchas veces estamos orando porque esa persona no fallezca. Sin embargo, la voluntad de Dios es tan perfecta que Él sabe que tú y yo tenemos un propósito. Los propósitos de Dios son eternos. Y hasta que no se cumple ese propósito, no vamos a llegar al final de nuestras vidas. Cuando tú y yo perdimos un familiar, su propósito eterno se cumplió. Y aunque no haya sido una respuesta de amor a esa petición de sanidad, debemos de ser humildes, debemos de confiar y no debemos estar en esa actitud de letargo, de tristeza, de ausencia. Quiero recordarte que la humildad nos forma el carácter. Debemos de aprender a ser humildes ante la voluntad de Dios, ante los problemas, ante las situaciones, los procesos que cada uno de nosotros estemos pasando, que son diferentes, en tiempos diferentes. ¿Qué es la compasión? La compasión es empatía en acción. Jesús necesitaba de la oración de sus discípulos. Jesús necesitaba del amor de sus discípulos, necesitaba esa empatía. ¿Cuántas veces tú y yo, querido oyente, no necesitamos, a lo mejor nosotros no estamos siendo procesados, pero el hermano, el amigo, el compañero de trabajo, de escuela, está pasando por un proceso de dolor, de angustia, de tribulación, de renovación y necesitan la compasión tuya y mía. Necesitan que empaticemos en ese dolor, en esa angustia y necesitan de esa oración con intensidad, con clamor, porque no entendemos el proceso, pero yo te aseguro que cuando tú te rindes a la voluntad de Dios en humildad, dice que Él al humilde exalta, ¿verdad? Entonces, nuestras actitudes tienen que ir cambiando poco a poco y tenemos que ir entendiendo y desarrollando cuáles son nuestras capacidades. Y la oración es una herramienta poderosa que Dios nos dejó para escucharle, para hablarle y para entender su voluntad, ¿verdad? Fíjate qué hermoso es la actitud de que cada uno tomamos y que Cristo nos enseñó en este mensaje.
Porque dice Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo. Dios te ama a ti y a mí con un amor tan profundo y con amor eterno, que Dios está al pendiente tuyo y mío, y Dios está involucrado en cada una de tus necesidades, de tus aflicciones, de tus dolores. Dios escucha la oración del justo. Entonces, no hay manifestación más intensa y más amorosa para ti y para mí que esa actitud de amor que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero invitar en esta mañana a que tú y yo aprendamos a tomar esas actitudes en ese proceso como Dios fue procesado en el huerto de Getsemaní, con humildad, con sumisión, con obediencia, con lealtad, con honestidad. Esas fueron las cualidades que caracterizaron la personalidad de Cristo y que nos enseña a aplicarlo a nuestro diario vivir, porque son lo que nos van a dar el triunfo o la derrota de cada problema, cada circunstancia, cada necesidad que tú y yo estemos teniendo cuando nos acercamos confiadamente a la voluntad de Dios. Entonces yo quiero orar por ti esta mañana. Te invito a que cierres tus ojos y déjame decirte que aprende a creer que Dios está contigo, que dejes de evocar todos esos pensamientos de dudas, de tristeza, de angustia. Sométete a Dios. Dice aquí en este pasaje que un ángel lo fortaleció. Y yo te aseguro que a ti y a mí Dios nos va a fortalecer en cada situación y cada proceso que tú y yo pasemos, porque Dios es un Dios justo y amoroso. Cierra tus ojos y me gustaría orar por ti. Amado Padre Celestial, poderoso Santo de Israel, en esta mañana yo te quiero dar gracias por esta palabra, mi Dios, y yo te pido con humildad, con ruego y con súplica, que cada necesidad y cada petición expuesta, mi Señor, en este momento, y cada petición también que entre después de esta grabación, mi Señor, tú escuches el corazón de cada uno de las vidas aquí representadas, que contestes conforme a tu voluntad y nos ayudes a entender que aunque tú das a veces un no como respuesta de amor, es la mejor decisión que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a que nuestras actitudes cambien, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo actitudes de humildad, de lealtad, de integridad para con nosotros. Que ese amor que tú manifestaste en tu Hijo también se vea manifestado en cada una de las vidas aquí representadas. Te doy gracias por cada hombre y mujer que están conectados en 15 minutos con Dios. Y yo te invito en esta mañana a que el 8 de enero en nuestro cafecito a las 9:30 de la mañana, a que te conectes y que siempre vas a encontrar palabra que te fortalece, palabra que viene de Dios, no de nosotros. Va a haber un grupo, siempre está un grupo orando por tus necesidades, por tus peticiones. Acércate en humildad, sinceramente, con un corazón abierto y agradecido, que Dios concede las peticiones. Te doy las gracias y le damos las gracias a cada una de las personas que se conectaron y la paciencia por haber entrado tarde. Gracias a Dios por tu vida. Bendiciones de lo alto para ti, para tu familia. Gracias.